Okay, so we'll continue with the text. Pues continuamos con el texto. And when we engage with Dharma in this way, there is a double move that we can employ to make it really directly part of our practice. Cuando nos involucramos con el Dharma de esta manera, hay un doble movimiento en el que nos tenemos que involucrar para que sea significativo para nuestra práctica. So from my side, sound is arising out of the space of the mind. Desde mi lado, el sonido surge y del espacio de la mente. Reveals itself as the field of clarity, which is our situation. And within that, the words form themselves in terms of the energy of the situation. El espacio de la mente se revela a sí mismo como este campo de claridad y ahí, en ese campo de claridad, las palabras le dan sentido a las ideas que se presentan. And in terms of listening, as the sound is received, y en términos de la escucha, cuando se recibe el sonido, if you keep your awareness open, that you're there in this body form in a room, and the sound, sorry, on you go. Si vosotros mantenéis la presencia abierta, es decir, está en vuestro cuerpo, en vuestra habitación, the sound is coming into you in the room, which is the situation of clarity, and then it's dissolving. Entonces el sonido llega a vosotros en vuestra habitación y ese es el sonido de la claridad y cuando llega se disuelve. Although some of the ways in which this Dharma is expressed are quite complicated and difficult. Aunque algunas de las maneras en las que se explica el Dharma, este Dharma, pues puede sonar difícil, un poco complicado. It's important not to get caught up in thinking about it. Es importante no quedarse atrapado en pensar sobre ello. Anyway, we have to fall back that it's recorded and you can always listen to it or bits of it again if you wish. Desde luego siempre tenemos el respaldo de que se graba y luego podéis escuchar a partes si queréis o a todo en completo. But the key thing is to trust your instant intelligence. Pero la cuestión clave es confiar tu inteligencia instantánea. There are many activities you can do without thinking too much. Hay muchas actividades que se pueden hacer sin pensar demasiado. So, for example, if you're going down a hill or cycling down a hill and the path is a bit bumpy. Por ejemplo, si tú bajas una colina o bajas, por ejemplo, en bicicleta por una colina y el camino es irregular. You don't need to think about which way will I go. No necesitas pensar por qué camino vas a tomar o cómo lo vas a hacer. Dynamic, you're moving. Porque eso es dinámico, tú te estás moviendo. So it's as if you're moving down the hill and the hill is moving up towards you. It's an dynamic interaction. De manera que cuando tú te mueves hacia la colina y la colina se mueve hacia ti, eso es una interacción dinámica. You will be safest if you simply trust and stay present with this connective intelligence. Estarás más a salvo si confías en la conexión de esta inteligencia, estar con esta inteligencia conectiva.
thinking about something takes time. El pensar sobre algo lleva tiempo. And that time requirement takes you out of the immediacy of the unfolding situation. Y ese pensar y el requerimiento de tiempo te saca de la So situación que it's the se same despliega. when we're listening to Dharma. Entonces es lo mismo cuando escuchamos al Dharma. Stay present with the unfolding moment. Quédate presente con el momento que se despliega. Some will be more clear for you than others. Algunos momentos van a ser más claros para ti que otros. According to the tradition, the clarity depends on your ripening. De acuerdo con la tradición, tu claridad pues solo va a estar, depende de tu It maduración. becomes obscured by our own habitual tendencies and preoccupations. Se vuelve oscuro si nos metemos en nuestras tendencias o en nuestras preocupaciones normales. Thinking about it will just pile concept on concept. A pensar sobre ello solo va a apilar conceptos sobre conceptos. So don't enter into judgment about whether you understand it or don't understand it, or I'm speaking clearly or not clearly. Así que no juzgues si lo entiendes o no lo entiendes, si yo estoy hablando claramente, si no estoy hablando claramente. Just stay with the arising moment, participating in full presence with it. Simplemente permanece en el momento que surge participando plenamente en él. Okay, so ¿Vale? we can continue. Vale, pues podemos continuar. Yesterday I alluded to these three aspects of hearing the Dharma, reflecting on it, and then meditating. Ayer me referí a estos tres aspectos de escuchar el Dharma, reflexionar sobre él y luego meditar. Again, the reflection is not me adding my thoughts to it, but trying to bring the Dharma closer to me. And the best way, if possible, is to see the natural examples that arise in nature. La reflexión no tiene que ver con añadir mi comentario, mis pensamientos sobre él, sino traerlo cerca de mí. Y para ello lo mejor son los ejemplos que tienen que ver con la naturaleza. The Buddhist traditions are rich in many examples. Las tradiciones budistas son ricos en ejemplos, tienen muchos ejemplos. So one example is a bird flying in the sky. Un ejemplo es un pájaro que vuela en el cielo. It leaves no trace. No deja ninguna marca, ningún rastro. This points to the way our thoughts arise and vanish. Y esto señala la manera en la que nuestros pensamientos surgen y pasan. And our feelings and sensations also. Y nuestros sentimientos, nuestras sensaciones también. So, if you're not so clear about your mind, go for a walk and look at birds flying in the sky. Así que si no tienes mucha claridad sobre tu mente, no lo tienes muy claro sobre tu mente, pues ve, da un paseo y observa los pájaros en el cielo. You look at the tree and then see the bird is approaching the tree from one side. Now it's above the tree. Now it's beyond the tree. Tú estás allí, ves un árbol y un pájaro y ves que el pájaro se acerca al árbol, ahora está en el árbol y luego ha pasado el árbol. You're tracking it in relation to the fixity of the tree. Estás siguiendo su rastro en fijación, o sea, en relación con el árbol que está fijo. Oh,
in our ordinary life, we relate to everything in terms of the fixed point as we experience it, the fixed point of our ego. Y en la vida nosotros experimentamos todas las situaciones en relación con la fijación de nuestro yo ego. But if you lift your head above the line of the tree and you just see the sky, pero si tú levantas tu cabeza por encima del árbol y ves el cielo, there's no reference point. no hay punto de referencia. So then we see, oh, this is what I have to do in the meditation. Y entonces dices, esto es lo que yo tengo que hacer en la meditación. If I start the meditation that I am going to meditate, si yo empiezo la meditación diciendo, yo tengo que meditar, we plant the tree of the self with a deep root into ignorance. Plantamos el árbol del yo con una raíz fuerte en la ignorancia. And this reference point distorts our relation to what is arising and passing. Y ese punto de referencia distorsiona todo aquello que surge y pasa. So when you see the examples in nature, they are direct and there is an immediate clarity in them. Entonces, cuando ves los ejemplos en la naturaleza, son directos y hay una experiencia directa en ellos. This is much better than lots of thinking and going on the internet and getting dead information. Y eso es mucho mejor que pensar o meterte en internet y obtener un montón de información muerta. Because the likelihood is then you become burdened with knowledge. Porque entonces lo más probable es que tú pues estés lleno de conocimiento y te tengas esa carga pesada del According to the conocimiento. tradition, there are two kinds of obscuration. Porque de acuerdo con la tradición hay dos tipos de oscurecimiento. There is the obscuration of our karma arising from the 5 afflictions. Están los oscurecimientos de nuestro karma, que surgen a partir de las 5 aflicciones. And we're a bit stuck with them. Y estamos ligeramente atrapados con ellos. We need to be mindful not to get carried away by them. Necesitamos tener atención, prestar bastante atención para no ser arrastrados por ellos. The second obscuration is the obscuration of knowledge. Y el segundo oscurecimiento es el oscurecimiento del conocimiento. Which is our reliance on concepts. Que es nuestro confiar en los conceptos. So we are faced with a difficult task. Entonces nos encaramos con una tarea difícil. If we don't study, we don't know anything about Dharma. Si no estudiamos, no sabemos nada del Dharma. But it's as if you are feeling hungry. Pero es como si tú te sientes con hambre. And you really want to eat. Y tú, pues, de verdad quieres comer. But you have a big tapeworm inside you. Pero tú tienes una tenia dentro de ti. And when you eat your food, this worm is also very, very hungry and is eating quite a bit of your lunch. Y cuando tú te comes tu comida, este gusano pues también tiene mucha hambre y se come tu comida a su vez. You want to eat to strengthen your body, but every time you eat, you strengthen the worm. Tú quieres comer para darle fortaleza a tu cuerpo, pero cada vez que comes le das fortaleza al gusano. I'm sure you can tell that the tapeworm stands for the ego. Yo creo que puedes darte cuenta que la tenia se refiere al ego. Without building up some sense of pride or individual competence and so on.
Es decir, cómo estudiar sin desarrollar una sensación de orgullo o de competencia individual. It's how we receive. Es cómo recibimos. If you're receiving in terms of judgment, like with the gatekeeper, I like this bit, I don't like that bit. Si tú recibes como si fueses una especie de portero y bueno, esta parte me gusta, esta parte no me gusta, Then depth of Dharma understanding will not ripen. entonces la profundidad del entendimiento del Dharma no va a madurar. We have to take all Dharma. Tenemos que tomar todo el Dharma. As the traditional texts say, Dharma is good in the beginning, the middle, and the end. Como dicen los textos tradicionales, el Dharma es bueno al principio, en la mitad y al final. The problems we find with the Dharma are the problems of our own habitual construction, nothing to do with Dharma. Los problemas que encontramos con el Dharma son los problemas de nuestras construcciones mentales habituales, no tiene nada que ver con el Dharma. This selectivity, which is the basis for the ego function, Esta selectividad, que es la base del funcionamiento del ego, is a bit like they have in some shops and markets. I don't know in other countries, but in England, you pick up a bag and then you can fill it with bits of different kinds of nuts or raisins or whatever, and in the end, they just weigh it. es como esta bolsa que tienen en algunos supermercados, yo no sé en otros países, pero desde luego en Inglaterra sí, estas bolsas que tú puedes llenar con diferentes tipos de semillas como nueces, almendras y todo eso, las mezclas y luego al final lo pesan la bolsa. So we call this pick and mix. Y esto lo llamamos escoge y mezcla. So I remember Sia Lama was always very strongly saying, Dharma is not for pick and mix. Y yo recuerdo que C.R. Lama decía muy fuertemente, pues Dharma no es esto de escoger y mezcla. On your mobile phone, you can have your own playlist of music. En el móvil, por ejemplo, puedes tener tu propia lista de But música, the tu propia lista playlist de of Dharma reproducción de música. decided by your ego self is not going to benefit you very much. Pero la lista de reproducción de música del Dharma decidida por tu ego no va a ser de mucho beneficio. So listening is the same as the meditation. Relax, release yourself from preoccupation and allow the Dharma to flow through. Y entonces escuchar es como la meditación. Relájate, permite que todo te entre y permite que todo pase a través de ti. So we continue with the text. If you have the book, it's page 249, the top of the third paragraph. Así que continuamos con el texto. Si tenéis el libro en la página 249, en lo alto del tercer párrafo. It says, moreover, the simplicity of your mind has an empty aspect free of thought, a still aspect free of movement, a bliss aspect which is experienced, and an aspect of precise knowing which is clarity. Dice, es más, la simplicidad de tu mente tiene un aspecto vacío, libre de pensamiento, un aspecto en quietud, libre de movimiento, un aspecto de gozo que es experimentado y un aspecto de conocimiento preciso que es claridad. So this word simplicity, it's translating mowo, which again means
face or essence, or especially the face you had before you were born. Esta palabra simplicidad, nowo, es tu propio rostro, especialmente el que tenías antes de nacer, es decir, tal cual es. It means like how the mirror is before the reflection arises. Quiere decir cómo es el espejo antes de que surja el reflejo. Now, the reflection can only arise because of the simplicity of the mirror. Por supuesto, el reflejo solo puede surgir por la simplicidad del espejo. The mirror has no intention. El espejo no tiene intención, ninguna intención. And so it doesn't distort the reflection. Por lo que no distorsiona el reflejo. So this simplicity is referring to a simple awareness which has no bias, no interest in one bit more than another, and so it is just open. That's the simplicity, just open. Y esta simplicidad se refiere a esta presencia abierta que no tiene ningún sesgo, que no juzga y que simplemente está abierta, simplemente abierta. And then the aspects that he goes on to describe, these are like facets of a crystal. Y luego los aspectos que continúa y describe son como las facetas de un cristal. They none of them gives the whole truth of the crystal. Ninguna de ellas da toda la verdad del cristal. They illuminate certain potentials which can come out. Iluminan diferentes potenciales que pueden surgir. They don't define the simplicity. No definen la simplicidad. If we say that this simplicity is openness, si decimos que esta simplicidad es apertura, what would one do with that openness? There's not much way of making sense of it. ¿Qué es lo que uno puede hacer con esa apertura? No hay mucho sentido, no hay nada que se pueda hacer con ella. No hay That mucho is to say, it's sentido. beyond conceptualization. Es decir, está más allá de la conceptualización. It's unborn and unshowing. Es no nacida y no se muestra. But it also has the potential for unborn showing. Pero también tiene el potencial de que se muestren And cosas no these four nacidas. aspects are like the showing of the potential of the unborn, and this showing is also unborn. Y entonces tiene ese potencial de mostrar cosas no nacidas, pero ese mostrar también es no nacido. This is why when you're meditating and you get particular kinds of intense experiences, maybe bliss or an absence of thought. Eso es por lo que cuando te estás meditando y tienes experiencias muy intensas, como pueden ser de gozo o de ausencia de pensamiento, the advice is always don't get involved, don't rely on these as something important. y el consejo es no te impliques, no confíes en ellas como si fuesen algo importante. In Tibetan, they're called nyam, which indicates sort of experience or a sort of coloration that comes through the open field. En tibetano se llaman ñam, que son una especie de experiencia o de coloración que viene a través del campo de experiencia.
Because if you hold on to them, then you will lose the simplicity. Porque si tú las atrapas, tú te aferras a ellas, entonces vas a perder Although la the simplicidad. simplicity never vanishes, Aunque la simplicidad nunca desaparece, it's available to us if we are open. está disponible para nosotros si nosotros estamos abiertos. When we close or when we concentrate ourselves and fixate on some aspect of what is going on, the Cuando, wider picture goes. cuando nosotros nos cerramos o nos concentramos en un único aspecto, en una parte de lo que está pasando, pues el dibujo general, el dibujo general se pierde. So yesterday we were looking at the importance of staying relaxed and open and having the openness inclusive of whatever is occurring. Entonces, ayer hablábamos de la importancia de estar abierto y de que en esa apertura ser inclusivo a todo lo que sucede. So sometimes the mind is like this first aspect, there's free of thought, there's no conceptual commentary. Y a veces la mente es este aspecto libre de pensamiento, tiene este aspecto libre de pensamiento, vacía, libre de pensamiento. Except usually there is a subtle sense of, I am experiencing this. Y se dice que normalmente pues, está esta sensación sutil de yo estoy experimentando esto. As if you're just noticing something. Es como si simplemente te estuvieses dando cuenta de algo. A bit like if you were doing Vipassana meditation and very lightly scanning through the body up and down. Es como si tú pues estuvieses haciendo una meditación y muy ligeramente estás escaneando tu cuerpo arriba y abajo. As long as you're noticing what is occurring, even in the most simple form, the dualistic structure of subject and object is maintained. Mientras tú estés dándote cuenta de lo que está sucediendo, incluso en su manera más simple, se mantiene esa estructura mínima de sujeto y objeto. So this is occurring. Let it be. Y entonces esto está sucediendo, Don't do anything with it. déjalo estar, no hagas nada con ello. The one who will interfere to get rid of or to hang on to is the Mara. This is the demon form of generating duality. El que interfiere con lo que está sucediendo y va a intentar manipularlo es Mara, es este diablo. Then the second aspect, he says, is movement. Y luego el segundo aspecto dice que es libre de movimiento. So nothing is arising and passing. Entonces, nada surge y pasa. No sensations or recollections or planning. No hay sensaciones, ni recuerdos, ni se planea nada. The ego will experience this as a lack. El ego va a experimentar esto como una carencia. The ego wants something to be happening. El ego quiere que ocurra algo. And so it's likely to bring a reaction to try to make something happen. Y entonces es probable que traiga una reacción para intentar que suceda algo. In the first little drop of stupidity that arises, Y la primera gotita de estupidez que surge would be just the thought, oh, how still. es el pensamiento de, cuánta quietud. How calm my mind is. Cómo mi mente está tan en calma. This is already a positioning.
Esto ya es un posicionamiento. So in the text, it describes that the mind itself, or the Dharmakaya, is naked. Entonces, en los textos se describe que la mente en sí es desnuda, es el Dharmakaya. It doesn't need a covering. No necesita que se tape. The ego likes to be covered. El ego le gusta taparse, The ego cubrirse. finds its emptiness embarrassing. El ego encuentra que su vacuidad es vergonzosa. So it covers itself in this capacity to make comments. Y entonces se cubre a sí mismo con su capacidad de hacer comentarios. So he's saying that this simplicity of your mind facilitates the arising of these different aspects, but you don't need to do anything about them. Y entonces lo que dice es que la simplicidad de la mente permite que surjan estos diferentes aspectos, pero tú no necesitas hacer nada sobre ello. Then there's the bliss aspect. Y luego está el aspecto de gozo. We experience a major part of our field of occurrence as our embodiment. Nosotros hemos experimentado una parte grande de nuestro campo de experiencia como nuestra corporeidad. And with the body, we have sensations generated by contact with the environment, but also contact with the prana system within the body. Y en el cuerpo nosotros tenemos sensaciones que se generan a partir del contacto con el entorno, pero también sensaciones que se generan a partir del prana, de la energía dentro del cuerpo. So when our attention is not fragmented into many different objects, Entonces, cuando nuestra atención no está fragmentada en objetos muy diferentes, en un montón de objetos diferentes, it gathers together. se reúne. And the quality of truly focused attention is bliss. Y la cualidad de una atención realmente centrada es el gozo. On the yoga system, it's about moving the prana through the nadis of the body, gathering it into the side channels and then into the central channel. Los sistemas de yoga, esto se hace a través de reunir la energía que está a través de los nadis y reunirla en los canales laterales y luego reunirla en el And canal by central. focusing on this inner world of sensation, there is no attention to anything else. And so the quality of happeningness is concentrated into just this small focus of attention. And that intensity is bliss. Y al centrar toda nuestra atención en este movimiento de energía interno y al descartar todo elemento, experiencia externo, centrar totalmente la atención en eso es gozo. La cualidad de ese centramiento de atención es el gozo. What does it mean? ¿Y qué es lo que eso significa? That depends. Eso depende. If you were wanting to calm your mind, and then the arising of bliss would be a mara, would be a demon. Si tú lo que quieres es calmar tu mente, pues que surja el gozo sería un mara, sería un demonio. And if you're practicing according to Tantra, you might think, oh, the dakinis are dancing for me. Y si estás practicando tantra, pues podrías pensar, bueno, pues las dakinis están bailando para mí. These are interpretations. Todo esto son interpretaciones. These are the basis for stories.
son la base de las historias. We already have many stories. Y ya tenemos muchas historias. Dharma stories are not any more valuable intrinsically than samsara stories. Las historias del Dharma intrínsecamente no tienen más valor que las historias samsáricas. So what this experience means is dependent on the content of your mind. ¿Qué es lo que significa esta experiencia? Pues eso depende del contenido de tu mente. They don't mean anything if you don't interpret them. No significan nada si tú no las interpretas. It's just this. Simplemente es esto. But what's the point if it's meaningless? Pero ¿cuál es entonces el objetivo si no tiene sentido? That would be the voice of attachment to meaning. Esa es la voz del apego al significado. If I don't understand what's going on, how can I be in charge? Si yo no entiendo qué es lo que está pasando, ¿cómo puedo estar yo a cargo cómo puedo responsabilizarme? ¿Cómo puedo You estar a don't cargo have de lo to que be in pasa? charge. Pues no tienes que estar a cargo de lo que pasa. You have never been in charge. Nunca has estado a cargo de lo que pasa. Actually, you, the ego, will never be in charge. En realidad, tú, el ego, nunca vas a estar a cargo. How many stories, interpretations, projections, inventions have you been involved in since you were born? ¿Cuántas historias, proyecciones, intervenciones, en cuántas te has implicado desde que naciste? The truth of our life is not a story. La verdad de nuestra vida no es una historia. When you see that stories are the radiance of the empty mind, then they're not problematic. Cuando tú ves que las historias son el resplandor de nuestra mente vacía, entonces no son problemáticas. But the story won't take you to the empty mind itself. Pero la historia no te va a llevar a la mente vacía en sí. When the mind is empty, it's also full. Cuando la mente está vacía, también está llena. But when your mind is full, then you often don't see that it's also empty. Pero cuando tu mente está llena, entonces no siempre ves que está In vacía. the También fourth está vacía. aspect he mentions is precise knowing or clear knowing, which is the quality of insight. Y luego el último aspecto que menciona, que es el conocimiento preciso, el conocimiento claro, que es esa comprensión profunda, que es ese... And again, the issue is the subtle appropriation of the experience as a quality of myself rather than a quality of simplicity. Y de nuevo, aquí la cuestión es la apropiación sutil de la experiencia como un aspecto de mí mismo en vez de como un aspecto de la simplicidad. The basic dynamic is that if you try to catch these qualities, you will lose them. La dinámica básica es que si tú intentas atrapar estas cualidades, las vas a perder. Just as if you try to get rid of limitations, they are intensified and remain. Exactamente igual que si tú intentas liberarte de las limitaciones, se intensifican y permanecen. So then he says something very important for us. These many qualities have been complete and effortlessly present from the very beginning. Y entonces dice algo muy importante para nosotros, y es que estas cualidades han estado completas y presentes sin esfuerzo desde el mismo principio. If you go for a walk in the mountains and you turn a corner and you suddenly see a small lake, Si tú vas a dar un paseo en la montaña y tú
en un punto pues das una curva y de pronto ves un pequeño lago, you've arrived here. Wow. tú has llegado ahí, wow. But the lake is just there by itself. Pero el lago está ahí por sí mismo. You experience the lake, Tú but the experimentas el lake is lago, there. tú experimentas el lago, pero el You lago haven't está made the ahí. lake. Es decir, tú no has hecho el lago. You've put yourself in the way of being able to experience the lake. Tú te has colocado a ti mismo en la manera de poder experimentar el lago. So, in the same way, the subtle qualities of your mind have always been there. Y del mismo modo, But as long as you were caught up in gross activity, you couldn't access them. las cualidades sutiles de tu mente siempre han estado ahí, pero mientras estés atrapado en los niveles más burdos de tu mente, pues no las percibes. So, if you organize experience in terms of a notion of progress, Entonces, si tú organizas la experiencia de acuerdo con una noción de progreso, then the arising of these aspects is a sign of progress. entonces el que surjan estos aspectos es una señal de progreso. And in the Buddhist path, there are many descriptions of ways of identifying progress, the 10 bodhisattva stages and so on. Y en el camino budista hay un montón de instrucciones de cómo identificar el progreso, de cómo, por ejemplo, con las 10 etapas del Bodhisattva. Problem with progress is you look over your shoulder, oh, I came from there, life is getting better. Then you look ahead, oh, I still have something to do. Y el problema con el progreso es que si tú miras hacia atrás, tú te das cuenta, yo vengo de ahí y ahora estoy mejor. Y si miras hacia adelante, dices, pues todavía tengo trabajo que hacer. Judgment and evaluation depends on the relative location and value and function of what is identified. El juicio y la evaluación, pues depende pues eso de cómo evalúas o de qué valor le colocas a lo que tú identificas. So if you experience what's, things, Entonces, si tú lo que experimentas son qué es decir, cosas, then you can locate how you're doing. entonces tú puedes localizar cómo lo estás haciendo. Awareness is not the same as knowing. Pero la presencia, estar presente no es lo mismo al Not knowing will conocimiento. bring you closer to awareness. No saber te va a colocar más cerca de la presencia. So identifying signs of progress and how am I doing is not very helpful. Y entonces identificar signos de progreso y cómo lo estoy haciendo, eso no es muy útil. For example, if you do a tantric preliminary nundro, Por ejemplo, si haces un preliminar tántrico nundro and you have to do 100,000 of prostrations and mandalas and so on, y tienes que hacer 100.000 postraciones o 100.000 mandalas then your y great demás, friend is your mala, your counting beats. entonces tu mejor amigo es tu mala, tus cuentas de contar. Oh, I've already done 50,000. Keep going. O tu marcador de contar y entonces ya, bueno, ya he hecho 50.000, Where are you voy a going? continuar. Oh, I'm going to get 100,000. Vale, pues ahí voy a conseguir 100.000. And what will you get then?
¿Y entonces qué es lo que vas a obtener? Oh, I'll Entonces? get permission to begin the Yidam practice. Vale, pues entonces voy a tener permiso para empezar la práctica del Yidam. And when you finish that, something else, Y, something cuan- else. y cuando termines eso, otra cosa. Y luego otra cosa. There's always more to do. Siempre hay algo más que hacer. Who is the doer? ¿Quién es el hacedor? So from the point of view of Dzogchen, you start with the doer. Who is the thinker? Ah, Who is imagining this? desde Who el punto... stands? Who sits? Who walks? Desde el punto de vista del Dzogchen, nosotros empezamos con ese hacedor. ¿Quién es ese hacedor? ¿Quién es el pensador? ¿Quién es el meditador? ¿Quién es el que imagina? So he says, therefore, when awareness becomes fully present for you, it's not possible that these qualities would not automatically manifest for you. Y entonces dice, por tanto, cuando la presencia se vuelve completamente, ese estado de presencia está instalado en ti, no es posible que estas cualidades no se manifiesten That is to automáticamente say, para ti. they're arising from awareness, not from your good qualities. Es decir, surgen de la presencia, no de tus buenas cualidades. And he says, at that time, whichever of these qualities, bliss, clarity, and so on, arise for you, do not make them something that you focus on and do not merge into these experiences. Y dice, en ese momento, con cualquiera de las cualidades que surjan para ti, gozo, claridad y demás, no las conviertas en tu foco, en algo en lo que tú te focalizas y no te fundas con estas experiencias. Awareness is fresh and open. It doesn't merge. La presencia es fresca y abierta, no se funde. It doesn't need what is arising. No necesita lo que surge. So they say that Rigpa or awareness is the basis of the great completion, the great perfection, the Dzogchen. Entonces, se dice, Rigpa o presencia es el lugar de esa gran completación. If you are De ese putting Sokpa-Chenpo. a jigsaw puzzle together, Si tú estás haciendo un puzzle, te estás colocando las piezas de un you puzzle, have to bring all the pieces into the right place, and then when you put in the final place a piece, it's complete. tú tienes que ir colocando todas las piezas en su lugar correcto y luego cuando colocas la última pieza en ese sitio correcto, ya está completo. You see the whole picture. Y ya ves todo el dibujo. But it's like a mosaic because you can see the lines of going around each part. Pero es como un mosaico porque tú puedes ver las líneas que rodean cada una de las partes. So all compounded things are impermanent. Entonces todas las cosas compuestas son impermanentes, son transitorias. If something is composed, made, constructed, it's not intrinsic. Entonces si algo es fabricado, está hecho, está compuesto, pues no es intrínseco. Oh, again and again, relax and open and allow your intrinsic awareness to gradually become more available for you. Y entonces una y otra vez, relájate y permite que esa presencia se vuelva cada vez más disponible para ti. Without forgetting or discarding the aspect of precise knowing, simple knowing free of thoughts, Sin olvidar, which is also referred to as the aspect of awareness, settle in relaxed, free-flowing non-contrivance. Sin olvidar ni descartar el aspecto del conocimiento preciso,
el conocimiento simple, libre de pensamiento, que también, al que también se refiere como el aspecto de la presencia, establécete en un fluir libre, libre de artificio. En un fluir libre sin It's artificialidad. a little bit complicated sentence. Es una frase un poco It means, complicada. how can I, how do we let everything which is arising register without, on you go, Que quiere decir, ¿cómo permitimos, without doing anything to it or for it? cómo permitimos que se registre todo lo que, todo lo que pasa sin hacerle nada a eso que pasa? So he says, settle in relaxed, free-flowing non-contrivance. Y por eso dice, establécete en un flujo relajado y libre de artificio. Means don't interfere, don't try to improve. There's nothing to add, nothing to take away. Y por eso lo que dice, por eso es no interfieras, no te aferres, no From the point rechaces. of view of awareness, it's fine. Desde el punto de vista de la presencia, ya está bien. The kuntu zampo, good from the very beginning, always good. Es decir, kuntu sampo, bien desde el mismo principio, siempre, siempre bueno. But from the point of view of the ego, some comment is always possible. Pero desde el punto de vista del ego, siempre es posible algún comentario. Even if it's very good, we can say, oh, it's very good. Incluso si es muy bueno, podemos decir, pues es muy bueno. As if the universe was waiting for our beautiful word. Como si el universo estuviese esperando nuestras hermosas palabras. So in the book of Genesis, God makes the world, the heavens, the oceans, and everything. And then he says, it is good. En el libro del Génesis, Dios hace el mundo, los océanos, todas las estrellas, todo, y luego cuando termina dice, esto está bien. This is like putting the full stop at the end of the sentence. Es como poner el punto final al terminar la oración. Job done. I did it. Yeah. Trabajo terminado, lo hice, ya está. But here it's saying this is free flowing. This is never ending. Pero aquí dice, esto es un fluir libre, esto no termina. Experience continues and continues and continues. La experiencia continúa y continúa y continúa. For the Buddhas, it arises as bright light and empty sound. It's simple, clear, and self-liberating. Para los budas eso surge como luz brillante, como sonido, como experiencia que se autolibera. So he's saying what we have to practice is the bright quality of precise knowing. Entonces dice que lo que tenemos que practicar es el aspecto brillante de ese conocimiento claro, es decir, de discernimiento, pero no de discriminación. As if you can discern different shades of green. Como si tú pudieses discernir entre diferentes tonalidades de verde. But you don't need to decide this shade is better than that shade. Pero no necesitas decidir esta tonalidad es mejor que aquella otra. That sort of discrimination introduces the ego's own matrix of interpretation into the field. Este tipo de interpretación introduce la matriz interpretativa del ego en el campo de experiencia. If you listen to a politician giving a speech, si tú escuchas a un político que da un discurso, what you hear is sound. Lo que tú oyes es sonido. What you interpret is your own
mental operation. Lo que tú interpretas es tu propia operación mental. Is the politician good or bad? ¿Es el político bueno o malo? That depends on you. Pues eso depende de ti. If you are a fascist and you'd like permission to go out and kick the shit out of people, then right-wing politicians are very attractive. Si tú eres un fascista y lo que te gusta es salir por ahí y golpear a la gente, pues los políticos de extrema derecha, pues te parece We muy have to bueno. remember that good and bad are relative. Good doesn't triumph over evil. Tenemos que recordar que bueno y malo no, que son relativos. Lo bueno no está por encima de lo malo. We can see in the churches paintings of St. George killing the dragon. Nosotros podemos ver en las iglesias imágenes de San Jorge que mata al dragón. But nowadays on the television, there are many programs about Vikings and so on. And for the people who like that, then it's a tragedy to kill a dragon. We want the dragons. Pero ahora hay un montón de programas sobre los vikingos y todo eso, y para la gente que le gusta eso, pues es una tragedia matar al dragón. Queremos el dragón. Yeah, it's relative. ¿Vale? Es relativo. So if you observe that in yourself, whenever you are sure something is good, something is bad, Entonces, si tú eso lo be observas, aware that other people don't share your opinion. si tú lo observas por ti mismo y te encuentras diciendo que esto es bueno y que esto es malo y estás seguro de eso, pues date cuenta de que los demás no piensan así. Then we have to face the painful truth that I don't think or speak the truth. Y entonces nos tenemos que dar cuenta de esta verdad dolorosa, y es que nosotros no pensamos ni hablamos la verdad verdadera, es decir, la verdad real. Tenemos opiniones y el mundo pues So igual. if you can lower the status of your own opinions, Entonces, si tú puedes reducir el estatus, bajar el estatus de tus propias then opiniones, the things you might want to say are maybe not so important to say. entonces quizá las cosas que tú querrías decir, pues quizá no son tan importantes decirlas. And the things you think are maybe not even so important to think. Incluso las cosas que tú piensas, pues igual no son tan importantes pensarlas. So when the thought arises in your mind, especially in the meditation, Entonces, you don't need to pick it up. cuando surge un pensamiento en tu mente, especialmente durante la meditación, pues tú no necesitas cogerlo. It becomes my thought through my merging with it. So if you believe in the intrinsic validity of certain patterns of thought, Entonces, then you're very susceptible to being carried away by them. si tú crees en la veracidad de determinados patrones de pensamiento, pues va a ser muy fácil que tú seas arrastrado por ellos. This is a way of making yourself redundant. Esta es una manera de hacerte a ti mismo redundante. Your job as a maintainer of the dualistic matrix of samsara is coming to an end. Tu trabajo de hacerte el patrón de la matriz del samsara está llegando al final. But are you saying then that cruelty and kindness are the same? Pero ¿estás diciendo entonces que la crueldad y la amabilidad son Surely it iguales? matters. Desde luego, seguro que importa. Yes, it matters. But if it matters too much,
then you want to kill the bad guys. Sí, importa, pero si importa demasiado, pues entonces tú quieres matar a los malos. Killing the bad guys is called killing. Y matar a los malos se llama matar. And the good guys don't do killing. Y los buenos no matan. So then you have a problem. Entonces tienes un problema. Should I collude with the enemy or go out and attack? Debo acercarme entregarme al enemigo o ir y matarlo, atacarle. If the unborn nature of all the options, all the choices is not clear, then you will be pulled this way and that according to circumstances. Si toda esa matriz de circunstancias no está clara, entonces tú vas a ser arrastrado aquí o allá de acuerdo con las circunstancias. Inside samsara, there are people with all kinds of beliefs. Dentro del samsara hay personas con todo tipo de creencias. There is no way to sort it all out. No hay ninguna manera de averiguarlo todo, de organizarlo But what we todo. can do is not feed the fire of delusion by trusting our own thoughts as the messengers of truth. Pero lo que sí podemos hacer es no alimentar el fuego de nuestro propio engaño al creer en la verdad absoluta. It's apparently very difficult to convince ex-President Trump that he lost the election. Es bastante aparentemente imposible convencer al expresidente Trump que él perdió las elecciones. Even after all the education programs after the Second World War, there are still quite a few people with a Nazi orientation. Incluso después de todos los programas de educación que se pusieron en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, sigue habiendo personas con una orientación nazi. Because it's not that these people are intrinsically bad. Porque no es que estas personas sean intrínsecamente malas, But the ego is hungry. sino que el ego tiene hambre. And some people have a very balanced diet. Y algunas personas tienen una dieta muy equilibrada. And some people eat rubbish. Y otra gente come basura. Oh, crazy political views is just like a bad diet. Así que las ideas políticas locas es como una dieta mala. And you merge with them and metabolize them, then you think it's the truth. Y si tú te comes estas ideas y luego las ingieres y las metabolizas, entonces tú piensas que son la verdad. So this is what he's saying, that you have a kind of rocking point. Y entonces esto es lo que dice, que tú tienes como una especie de punto de inflexión, un punto de equilibrio. If you go too close to what is occurring, you end up being drawn into it. Si tú te acercas demasiado a lo que está sucediendo, tú pues te terminas estando implicando en ello. From it, then you have the calmness of avoidance, but you end up in a little isolated cocoon. Pero si tú te alejas demasiado de ello, tú tienes la tranquilidad de no tener nada, pero terminas aislado en tu propio capullo. The field is occurring. Y entonces la mente está abierta, relajada. With aspects in it which you can see very precisely. Y el campo está abierto y then you have your participation. Y tiene aspectos que puedes observar precisamente de forma precisa y luego tú tienes tu participación. Y en términos de esta participación, it depends on
what is ripe, what is ready. Depende de qué es lo que está maduro, de qué es lo que está preparado. For example, I have in the street where I live many people who have dogs. Por ejemplo, en la calle en la que yo vivo hay muchas personas que tienen perros. And there are two people living in the street who, when they take their dog for a walk, make sure that the dog shits in the middle of the pavement. Y hay dos personas que se aseguran cada vez que sacan al perro a pasear a que la caca del perro se quede justo en mitad de la acera. Now, we might agree this is not a beautiful thing to do. Y podemos estar de acuerdo, pues esto no es una cosa hermosa de hacer. But when I see the people with the dog and they're encouraging it to enjoy the full space of the pavement, Pero cuando yo veo a la gente con su perro y están animándoles a que disfruten de todo el espacio de la acera, the aggressive posture of the person and the expression in their face would indicate that they would like to have a fight. la postura agresiva de la persona y sus gestos indican que pues, a ellos les gustaría tener una pelea. They are provoking the environment. They are acting with contempt. Fuck the lot of you. Fuck off. Están provocando el entorno, están actuando con chulería, están diciendo que te jodan, que os jodáis todos. Who knows how to behave? Entonces, ¿quién sabe cómo comportarse? To speak is to make more trouble. Hablar es hacer que haya más problemas. Not to speak, maybe that weakens the power of their provocation. Y no hablar quizá reduce o debilita el poder de su provocación. Perhaps it puts me in collusion with their nastiness. O quizá me hace una especie de colaborador a su desagradabilidad. The Lama used to say to me that the Dharmakaya is easy. C.R. Lama solía decirme, el Dharmakaya es fácil. That's just your mind. Eso es simplemente tu mente. Open, it doesn't cause any trouble. Abierta, no causa ningún problema. It's when you get into the world with other people that it's much more complicated. Es cuando tú te metes en el mundo de otras personas cuando se convierte en mucho más complicado. That's when you need a kind of practical clarity. Ahí es cuando se necesita una especie de claridad práctica. Because there are many vectors operating together. Porque hay un montón de vectores que funcionan juntos. And if you want to keep the balance of the middle way and not be pulled to the extremes. Y si tú quieres mantener el equilibrio del punto medio y no ser arrastrado a los extremos, then again and again you have to relax into open spaciousness. Entonces una y otra vez tienes que relajarte en la espaciosidad abierta. Because if you lose that, then you're just again in samsara. Porque si tú lo pierdes, entonces tú simplemente estás de vuelta al samsara. So he says, in this way, free of forgetfulness, by ceaselessly sustaining awareness of the truth of one's being, you abide in free-flowing original meditation, free of contrivance and corruption of added-on meditation. Y dice, de esta manera, libre del olvido, al mantenerte incesantemente en la presencia de la verdad de tu propio ser, tú habitas en la meditación original que fluye libre de artificio y de corrupción de la meditación añadida. Forgetfulness here is it's a kind of, to be free of forgetfulness is a kind of intuitive response.
Estar libre de olvido, aquí se refiere, estar libre de olvido se refiere a una especie de It's respuesta not like intuitiva. suddenly remembering on the basis of thinking, oh, I have to buy some milk. No es el recordar pues tengo que comprar más leche, no es ese tipo de recuerdo. It's more if you've been working with your body and you're suddenly aware that you're slouching. Es más como si tú tú has estado trabajando con tu cuerpo y de pronto te das cuenta que tú estás encorvado. In that moment of identification or awareness that you're slouching, you immediately rectify and allow the spine to do its work. Y en ese momento en el que recuerdas, en el que te das cuenta de que estás encorvado, inmediatamente te permites rectificar tu columna y vuelves a ponerte derecho. We slouch, the body collapses because it's lost its grounded, effortless self-support. Nos encorvamos, el cuerpo se echa hacia adelante porque nosotros nos olvidamos de ese soporte claro y estable de nuestro propio cuerpo. As soon as the body goes off center, the muscles are having to do the work of the spine. En el momento en que el cuerpo se va fuera de su centramiento, ya los músculos tienen que hacer el trabajo. So that central groundedness, which in terms of the mind is our presence, by maintaining presence at all times, you don't get pulled into these side pathways. Y entonces ese asentamiento central del cuerpo, que en términos de la mente es la presencia, estar asentado no te impide el ser arrastrado aquí o allí. So he says, by ceaselessly sustaining this awareness, we sustain it not by an activity, but by non-divergence from it. Y dice, incesantemente sosteniendo esta presencia, nosotros sostenemos la presencia no a través de la actividad, sino al no irnos de ella, al no alejarnos de ella. The truth of one's being is that manifestation arises from the ground. La verdad del propio ser es que la manifestación surge de la base. In the language of Dzogchen, the primordial purity, kadak, and the instant presence or effortless arising are inseparable. They are not two things. En el lenguaje del Dzogchen, la presencia, la pureza instantánea, kadak, es inseparable de la manifestación inmediata. The thought that you want to do something, if you see directly, this is arising from the ground. El pensamiento de que tú quieres hacer algo, si tú ves directamente que esto surge de la base, then although the thought seems to have a private, personal quality or resonance, aunque el pensamiento parece que tiene su propia cualidad, su propia resonancia, su propia vibración, when we hear, oh, this is like the sirens on the rocks, calling and calling, cuando nosotros oímos que esto es como las sirenas en las rocas que nos llaman, it's just sound, it's just a thought. es solo sonido, es solo un pensamiento. In that way, awareness is sustained by not being abandoned. De esa manera, la presencia se sostiene al no abandonándola. Awareness is intrinsic.
La presencia es intrínseca. Don't have to make it or develop it, No tienes que fabricarla ni desarrollarla, but you can ignore it. pero puedes ignorarla, puedes no darte cuenta de ella. So if the thought comes in its habitual formulation, I don't like this, Entonces, si el pensamiento viene en su formulación habitual de a mí no me gusta esto, and I hear this I as if it was a call to me, y yo oigo este yo como si fuese una llamada que just se me as if hace, somebody says James, I will turn my head because maybe it's meaning me. porque si, igual que si alguien dice James, yo voy a girar mi cabeza porque probablemente se refieran a mí. So the thought formations structured in a self-referential way La formación imply that there is a self to be referred to. entonces esa formación de pensamientos que está estructurado de una manera en concreto implica que hay un yo al que se refiere. So there is a call and a response. Y hay una llamada y una respuesta. So to sustain awareness, we don't react. Entonces, para sostener la presencia, no reaccionamos. Then we're able to hear the call without being called. Entonces somos capaces de oír la llamada sin So if you take ser refuge, llamados. maybe you get a new name. Entonces, si tomas refugio, quizá te den un nuevo nombre. So if somebody says James, say, oh, that's not my name. Y si alguien ahora dice James, ese ya no es mi nombre. I have a new holy name. Yo ahora tengo un nuevo nombre sagrado. Which is the idea for in Tantra for when you die and you go into the bardo. ¿Qué es la idea en el Tantra? Que cuando mueras y vas al bardo, The deities will call to you, las deidades te llamarán. but they don't say James, they call your initiation name. Pero no dicen James, te llaman por tu nombre de And iniciación. if that's not who you think you are, then, oh, you miss your chance. Y si ese no es quien tú quieres crees que eres, pues entonces has perdido tu oportunidad. So as long as you're available for duality and the 5 poisons, you will respond. Y entonces, mientras estés disponible para la dualidad y para los 5 venenos, vas a responder. So this rocking point or this middle point is dynamic, certainly for the beginning in meditation. Entonces, este punto de inflexión, este punto de equilibrio es dinámico y desde luego para al principio cuando se empieza a And we meditar. have to remember that from the point of the awareness, there is nothing to gain by being involved. Y tenemos que recordar desde el punto de vista de la presencia, no hay nada que ganar cuando uno se involucra. But from the point of view of the ego self, there is everything to gain from involvement. Pero desde el punto de vista del yo ego, hay todo que ganar con Involvement is the life of the involucración. ego. Porque la involucración es la vida del ego. So if you like, this is an existential choice. Pues se podría decir, esto es una elección If you existencial. continue your habit of involvement, you are choosing limited existence as someone, somewhere. Si tú escoges tu implicación continua, pues tú serás alguien en algún lugar. But if you allow everything to be as it is without being involved, Pero si tú permites que todo sea tal cual es, sin implicarte, sin then he involucrarte, says you abide in the free-flowing original meditation, the natural state of the mind. entonces dice, tú habitas en la meditación original que fluye libre, el estado natural de la mente. And he says it's free of the contrivance and corruption of added-on meditation. Y dice, y está libre de artificialidad y de la corrupción de la meditación añadida.
So you might think, oh, my mind is completely in a mess. I should do some Dorje Sempa to purify it. Y tú podrías pensar, mi mente es un lío, yo debería hacer algo de Dorje Sempa para purificar. The practice of Dorje Sempa is full of contrivance and corruption. La práctica de Dorje Sempa está llena de artificio y de corrupción. That might sound a terrible thing to say. Eso suena bastante, decir eso And for suena sure, bastante terrible. Cholo did many meditations on Vajrasattva. Y desde luego hay muchas meditaciones sobre Vajrasattva. I am in a mess. Yo estoy hecho un Dorje lío. Sempa, you are pure. Please purify me. Dorje Sempa, tú eres puro, por favor, purifícame. That is one way of viewing the world, that it begins with duality. Esta es una manera de ver el mundo que empieza con dualidad. But here, Cholo is setting out the view of Dzogchen. He says, from the very beginning, your mind is complete, intrinsically perfect. Pero aquí Tulku Sorlo está explicando la visión del Dzogchen. Tu mente desde el mismo principio está completa. There is no fault. No tiene ningún error. Don't enter into trying to adjust to get more of the good and less of the bad. No tiene ningún fallo. No te metas en intentar que haya más de lo bueno y menos de lo malo. This is why when we study the Dharma, we must understand the nature of the word view. Por eso es por lo que cuando nosotros estudiamos el Dharma, tenemos que entender... The previous weekend, when we started to look at this book, we looked at the Dhammapada text, generally Theravadan text. El término visión. Cuando empezamos este libro, en el otro fin de semana, empezamos con el Dhammapada, con el texto del Dhammapada. In that it's saying, be very careful, do good things, don't do bad things. Y ahí se dice, ten mucho cuidado, haz cosas buenas, no hagas cosas malas. He's saying, don't just be discerning, be discriminating, make a clear decision between what is good and what is bad. Y ahí te dice, no solo ten discernimiento, sino ten discriminación, es decir, haz una distinción muy clara entre lo que es bueno y lo que es malo. Samsara is a dangerous place. Renounce temptation. El samsara es un lugar muy peligroso. Renuncia a las tentaciones. Now, although all the Dharma paths lead to liberation, their individual flavors are different. Entonces, aunque todos los caminos del Dharma conducen a la liberación, su sabor individual es diferente. So when you practice Dzogchen, you have to be clear about the view. From the very beginning, my own mind itself has been completely pure, no matter what qualities seem to be in the content of my mind. Y en la visión del Dzogchen es que mi mente ha sido pura desde el mismo principio. No importa qué tipo de contenido, la mente es pura desde el principio. Da igual el contenido de la mente. So this is very, very important. Esto es muy, muy importante. This is why in Tibet they didn't offer the Dzogchen teachings very much. Y es por lo que en el Tíbet no se ofrecían las enseñanzas del Dzogchen muy a menudo. Because you can misunderstand this view. Porque puede malinterpretarse esta visión. It doesn't mean you as a person are very good. No significa que tú como persona seas muy buena. It means the ground out of which you manifest is very good. Significa que la base a partir de la que tú te manifiestas es and muy if you buena. awaken to your own ground, that intrinsic goodness will become your
intrinsic goodness. Y si tú despiertas a tu propia base, esa bondad intrínseca, ese But if you valor don't intrínseco, recognize that, then se- you are just another sentient being wandering in samsara, causing trouble for yourself and others. ese valor intrínseco será también tu valor intrínseco, pero si tú no lo reconoces, tú serás cualquier otro ser que vaga dentro del samsara. That's why he says, free of forgetfulness. Hold this in mind, abide in this, stay relaxed and open and present. Y por eso es lo que dice, libre del olvido, ten retentiva, mantén esto en la mente, habita en la presencia. Okay, if we take a break for 25 minutes back at 10:02. Vale, pues nos tomamos un descanso de 25 minutos y volvemos a las -10.